Hola, buenas tardes, me llamo Carlos, tengo 56 años de edad. Este tema lo organizamos con Dali porque surgió de una conversa que tuvimos. Es que hay preguntas que a veces los padres no podemos contestar directamente a los hijos, entonces nacieron muchas inquietudes. Y el día de hoy vamos a tratar de que esas preguntas puedan ser solventadas desde mi criterio, que no es el único criterio ni el que va a importar. Siempre tiene que ver mucho lo que piensen ustedes también al respecto y analizar y buscar la información en varios lugares para poder determinar qué es lo correcto o qué no es lo correcto. Yo solamente les voy a dar mi punto de vista, que dicho sea de paso no es muy convencional. Yo no soy la persona tradicional que siempre sigue al grupo. Yo siempre me distancio porque pienso bastante en las cosas antes de hacerlas. Entonces, muy probablemente lo que yo haga o lo que yo diga no se va a parecer en nada a lo que usted quiere escuchar o a lo que su papá o su mamá o su tío o algún familiar o cualquier otro adulto le vaya a decir. Entonces no deseo que se ofenda y tampoco deseo que tome mi palabra como una ley escrita en piedra. Y dicho eso, pues voy a esperar las preguntas de Dali para ir solventando el tema. Ok, antes de todo quiero empezar diciendo que se va a centrar más que todo en el tema de la sexualidad de los jóvenes. Quiero empezar para darle apertura. ¿Por qué usted cree que estos jóvenes sintieron más confianza en preguntarle a un total desconocido que a, por ejemplo, papá, mamá, abuelos? Los padres desde antaño, o sea, desde hace tiempo atrás, no tienen esa facilidad de conversar con los hijos. Y yo mismo tengo la facilidad de hablar con mis hijos. Y como alguna vez fui joven también, es muy complicado acercarse al padre de uno y preguntarle algo que uno necesite saber de cualquier tema, no solamente de lo sexual. Entonces el joven siempre busca un amigo, una amiga, o ahora que tenemos la facilidad de internet, pero si se han abocado a preguntarme a mí, yo espero estar a la altura de la contestación que ellos necesitan saber. Ok, entonces vamos a empezar con la primera pregunta. Dice, ¿cómo harías la charla? ¿Cómo conversarías? A la charla se refieren con normalmente todo el tema sexual, o sea, ¿cómo hablaría usted con su hijo sobre todo ese tema? Tiene que ver mucho la edad que tenga, ¿no? Uno tiene que buscar ver cómo llega al hijo, si es un niño, si es un joven o si es un adulto. Entonces en este caso entiendo que como va a ser un video abierto, pues va a haber muchas edades, pero que poder entender un vocabulario que nos ayude realmente a solventar la necesidad que se tiene de la pregunta. Entonces yo trataré de hacerlo lo más concreto posible. No desde mi criterio solamente, sino desde el conocimiento, porque me gusta ser curioso, investigo, leo y me he educado en varias áreas. Ok, también me comentaban que muchas veces cuando preguntaban de esta situación, o sea, más que todo se enfocaban en no embarazos, ya, o sea, y hay muchos jóvenes que como tal estaban buscando más como que una explicación más incompleta, como más a detalle, no precisamente que le expliquen el acto como tal, sino como que alrededor de eso, que qué necesitan saber ellos. Necesitan saber para ser padres o para no ser padres. De las dos. Primero entendamos que la concepción, el ser papá, debe nacer de los dos, de la novia, de la esposa, de que sea de tu pareja literalmente, y que los dos estén de acuerdo en que quieren ser papá. A toda acción hay una reacción. Entonces, si lo que nosotros tenemos es una relación sexual, no necesitamos ser padres, porque es una relación sexual, es una cosa hormonal propia de los jóvenes o de un adulto. Entonces, eso hay que conversar. Y ahora, con tanta facilidad que tú tienes de ir a una farmacia y pedir un preservativo o algún método X anticonceptivo, quedar embarazado es rayar un poquito en la ignorancia, en el desconocimiento literal. Ok, vamos con la siguiente pregunta y justamente abarca algo que usted ya mencionó. ¿Cómo me puedo cuidar? ¿Cómo debería reaccionar mi mamá si le pregunto cómo debería cuidar? Bueno, ¿cómo reaccionaría tu mamá? No lo sé, porque no soy tu mamá. ¿Cómo debería, no? ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo debería? Muchachos, es peor eso, porque cada ser humano tiene un criterio, cada persona tiene una forma de ser, y todos tenemos muchas formas diferentes. Entonces, si me preguntas cómo debería una madre reaccionar,
no te podría dar la respuesta exacta. Lo que sí te puedo decir es que como padres nosotros debemos estar abiertos a esas conversas, pero no tenemos nosotros la confianza y a veces nos da hasta vergüenza abrirnos a esos temas. Porque si tú fueras mi hija, qué complicado sería estar hablando de papi, voy a tener una relación sexual, ¿cómo me cuido? Yo me escandalizaría, te golpearía, te pondría una sanción, no sé. Lo interesante de la conversación sería de que, o sea, lleguemos a un grado de madurez tal que yo te entienda y tú tengas esa facilidad de hablar, que es muy difícil, creo yo, entre padre e hijo o la hija con el padre, es muy complicado. Pero nosotros estamos en la obligación, no solo como padres, sino como adultos, de hacerles ver a los jóvenes o al adulto también que toda acción tiene una reacción. Tú puedes tener las relaciones sexuales que tú desees, porque es tu cuerpo, es tu decisión. Y así mismo cuando esté dentro de ti una vida, entonces es tu cuerpo y es tu decisión. Para los que están a favor del aborto, se les hará fácil un aborto. Para los que tengan miedo a los temas bíblicos, será muy difícil el aborto. Y si no lo conversaste con tu pareja en el momento de tener el sexo, tú estarás sola con esa decisión. Porque la mujer es la que se queda con el bebé, ella es la que está embarazada. Entonces, yo lo que recomiendo es que si tienen una relación sentimental y pasan a la relación sexual, lo conversen, se dejen llevar por las hormonas, se dejen llevar por el ímpetu, pero recuerden que eso también debe conllevar una responsabilidad. Ok. La tercera dice, ¿por qué son estrictos cuando tenemos pareja si en primera instancia ellos lo permitieron? O sea, o los padres permitieron. El padre cuando te da permiso puedes tener enamorado, puedes tener enamorada, pero no descuides tus estudios o no descuides tus cosas. Lo decimos porque sabemos que es normal que tengan una relación. Pero luego sabemos también que es normal que la relación puede subir de tono y va a ir a una relación sexual. Y es ahí donde el padre se incomoda o empieza a decir, ¿qué hice? Yo les di la oportunidad y ahora, ¿cómo freno esto? Entonces nosotros, los adultos, los padres, tenemos que estar preparados para entender que esto es algo muy normal, el sexo es algo muy normal, no es nada normal. Entonces yo como papá, a ver, te autorizo a tener niña a tu enamorado, desde ahí ya internamente tengo que pensar que esto puede escalar. Entonces también tendré o tengo que tener la oportunidad de decirte, pero mija, si vas a tener una relación, cuídate, o dile a él que se cuide. O antes de tener esa relación, verifica enfermedades, lo amas, va a ser el último, te va a gustar, muchas cosas, pero con criterio. Si tenemos el criterio para darnos un beso, para darnos una caricia, para irnos a la cama, con ese mismo criterio tenemos que tenerlo para cuidarnos. Aquí dice, ¿cómo fue tu primera vez y la última y cuál es la diferencia con respecto a la experiencia? Bueno, mi primera vez fue hace muchísimos años, era un niño yo. Entonces la primera vez fue más de susto que de placer. Y la última puedo decir que es muchísimo mejor porque es con amor. Una cosa es sexo y otra cosa es hacer el amor. Cuando tú estás enamorado, el solo hecho de estar al lado de esa persona en una parte íntima ya te produce una sensación muy diferente a la que te puede producir el sexo. El sexo como tal, una penetración, un orgasmo, el sexo como tal. Eso es una cuestión fisiológica. Todos podemos excitarnos, todos podemos tener una eyaculación, todo. Pero cuando estás enamorado, eso funciona de otra manera. Es un momento más que íntimo, sagrado. Es muy diferente, muy, muy diferente. ¿Hasta qué edad se deja de tener deseo sexual? Bueno, la edad no tiene tanto que ver porque recordemos que el sexo es una cosa hormonal, es una cosa física, o sea, debe estar bien físicamente, es una cosa de alimentación, son muchos factores. Entonces, yo tengo 56 años, yo soy un adulto sexualmente activo. Muy probablemente alguien que tenga mi edad o tenga un sobrepeso cambiará la situación o mejorará en otros casos que gente con mucha más edad, que hace mucho deporte, que se alimenta bien, que descansa, tendrá mucho mejor actividad sexual. Entonces depende de los factores que involucran tu cuerpo en esa cuestión. Ok. La última pregunta dice, ¿cómo actuar
con un susto de embarazo y con el primer embarazo, pero esto visto desde la perspectiva del hombre, o sea, del papá, o de la persona que se asusta. Claro, imagínate tú, yo varón, que me siento muy macho, muy alfa, y tengo sexo contigo, y de repente me asusto por lo que yo hice. ¿Qué clase de hombre soy? Entonces mejor pienso antes de actuar. Si no deseo un embarazo, compro un condón, tengo la relación. Y no ando después como tonto, asustado o asustada, porque los dos embarazamos. Yo no embarazo solo ni ella embaraza sola, los dos. Entonces, si uno se asusta es porque no estuvo preparado. Si la otra se asusta es porque no estuvo preparado. Los dos sabían qué iban a hacer y sabían qué podía pasar. Entonces, lo que recomiendo es pensar como, no adulto, pero como un hombre, digamos, yo quiero una relación sexual y ando preparado siempre, cargo mi preservativo, para no pasar el susto. Porque si me cogió el susto es que yo fui un tonto, simplemente así. Bueno, y ahí enfocado ya en el embarazo como tal y no el susto, ya el Ahora, embarazo. Si tuve la relación y como lo dijimos antes, conversamos, queremos un hijo, no queríamos porque estamos estudiando, porque no nos interesa tener hijos, entonces obvio, hay que tomar decisiones para tener. Y si ya estamos en esa situación, ahora pongámonos como adultos, queremos ser papá, voy a coger la responsabilidad, vas a coger la responsabilidad, los dos vamos a compartir la responsabilidad, o vamos a pedir a que mi papi me ayude, que mi mami me ayude, que mi tía me ayude. En ese momento, 10.000 cosas pasan por la cabeza, pero lo más lógico es ante un problema estar preparado. Si no estás preparado, ahora pon como si dice el dicho, pecho a las balas. Ojalá que ese bebé venga producto de una relación de amor, no producto de una relación sexual nada más, porque ahí es muy diferente. Ok. Bueno, muchas gracias por contestar todas las preguntas. ¿Tiene algún mensaje como tal, aparte de todo, para los jóvenes? Sí, que disfruten de ser jóvenes, nada en la vida es malo. El sexo no es malo, el que pruebes cosas diferentes no es malo, lo malo es no entrar preparado en esas cosas. Hay tantas formas ahora de inteligenciarte, de aprender, de entender, que si tú llegas a un punto donde dices, ¿y ahora qué hago? Es porque no estabas preparado, porque no fuiste curioso, no te pusiste a investigar antes de... Corte. Bueno, continuamos con la serie de preguntas. Tenemos otro grupo de preguntas con un tema distinto. La primera dice, ¿por qué la humanidad, viendo lo malo, no se aparta de ello? La pregunta es muy global, no puedo hablar por toda la humanidad, pero imagínate tú que a todos nos gusta hacer lo que nos da la gana, literalmente. Aun cuando nosotros tenemos esto que se llama libre albedrío, que nos dio un ser superior, pero también nos dieron 10 mandamientos. O sea, te digo, te doy permiso para ir al jardín, pero no te subas en el columpio, pero no te subas en el trampolín, no corras, entonces no hay libre albedrío. Y la humanidad hace lo que tiene que hacer porque le gusta equivocarse, caerse, tropezarse con la misma piedra. Sabemos que estamos haciendo mal, pero igual nos vamos por ahí. Entonces, si en nuestra propia vida no podemos gobernar, imagínate la humanidad. Es una locura tratar de entender por qué el universo o por qué el mundo funciona como funciona. Hay 300.000, no sé cuántos millones de habitantes a nivel planeta tenemos. Cada uno tiene una idea. Y la felicidad de cada ser humano es hacer lo que quiere. Y ese es el problema que tenemos. Todos hacemos lo que nos da la gana. Ok. La segunda pregunta sería, ¿por qué es importante la vida? ¿Y qué momentos de tu vida te ayudaron a construir esa opinión? ¿Por qué es importante la vida? Obviamente es importante la vida porque es donde te permite hacer lo que tú deseas. O sea, la vida para mí, venimos aquí a ser felices, nada más. Yo no vine a ser el mejor papá del mundo, yo no vine a ser la Madre Teresa de Calcuta, yo no vine a ser el pastor que va a salvar el mundo, yo no vine a ser el político que salve el planeta, no. Yo vine a ser feliz. Y el momento que fue realmente feliz para mí fue cuando entendí eso, que yo no tenía que estar haciendo lo que quería mi papá, lo que quería mi mamá, lo que quería mi mujer, lo que quería mi hermano, no.
yo hago lo que yo deseo hacer, mientras que no le cause daño a nadie. Y yo soy feliz. Entonces me di cuenta que la felicidad de uno realmente es hacer lo que uno desee. Ah, es que a mí me gusta dormir todo el día. Bueno, duerme todo el día. Si eso te hace feliz, duerme todo el día. No, es que mi papá no me deja porque dice que solo paso durmiendo. Después, 10 años, 15 años después, cuando tú ya quieras despertarte, y entonces digas, no, y si no hubiera dormido tanto, hubiera hecho otras cosas mejores, ahí te vas a arrepentir. Entonces no era una felicidad, era vagancia. Entonces, la Hay que felicidad... aprender a diferenciar. Así es, o sea, yo sentí que la vida es así maravillosa, grande, cuando me di cuenta que todo era un disfrute. Y hago las cosas que me disfruto. Esa, no lo que quiere el vecino, no lo que quiere otra persona. Ok. Y por último tenemos, ¿por qué la gente juzga y sataniza algo que ya hizo? El tema de juzgar, primero, es algo que nosotros debemos borrar desde temprana edad en nuestra forma de ser. Porque si en mi propia vida yo la puedo llevar correctamente, ¿quién soy yo para decirte a ti que estás haciendo algo bien o que estás haciendo algo mal? Ah, no, es que yo soy adulto, yo soy papá, yo ya sé. No, cada vida es diferente. No, es que a mí no me gusta que la gente se vista de negro porque es un color triste. Sí, pero eso pienso yo. ¿Y si a ti te encanta el negro? No, es que tienes que vestirte de otro color porque ese negro es horrible. Estoy juzgando, o tu vida, ¿no? Que ella solamente de fiesta en fiesta anda. No se pone a hacer alguna otra cosa más productiva. Estoy juzgando. Pero ¿será que te tengo envidia tal vez que por eso te juzgo? Yo no juzgo, no trato de meterme en la vida de nadie. Si ellos son felices haciendo lo que hacen, me alegro muchísimo por ellos. Yo soy feliz haciendo lo que hago. Yo literalmente no juzgo. Y si alguien juzga, es porque es nuestro deporte nacional también. Cuando se reúne gente adulta en una fiesta, hablan de alguien. Eso es, no sé, ya se hizo deporte nacional. Se va alguien de esa reunión y empiezan a hablar de ese que se fue. Entonces con esa gente, ¿tú hacia dónde vas a ir? Hacia ningún lado. Este es un deporte nacional en juzgar y eso tenemos que erradicar. Hablemos de una persona en lo bueno, sí, mira, se equivocó haciendo esto, sí, pero al final es la vida de ella. Déjala que ella sabe qué es lo que quiere y cómo lo hace. ¿Quién soy yo para decirle, mejor haz esto, mejor haz lo que quiera? Aún ella preguntándome o pidiéndome un consejo, no tendría yo esa capacidad endiosada de poderte decir, no, el camino correcto es este. No. Todos nos tenemos que caer y todos nos tenemos que levantar. Cada uno tiene su piedra delante. Usted sabe si se tropieza, se cae y se levanta, o si se tropieza, se cae y no se levanta. Juzgar es una pérdida de tiempo, es gastar energía en vano. Sí, por eso también, o sea, en cierto punto hay un toque de hipocresía en juzgar o satanizar algo que, como dice aquí, algo que ya la persona hizo. O sea, ¿por qué tú vas a juzgar a alguien que está cometiendo el mismo error que tú cometiste? O sea, esperan comprensión y obtienen eso que es como que obtienen que lo juzguen, entonces no entienden por qué, desde qué moralidad tú me vas a juzgar por algo que tú ya hiciste. Ahora, lo interesante es que más que te juzguen o no, que si tú hiciste algo malo y tú dices, no hagas esto, bueno, sería aprovecharse de las experiencias de otros. Porque hay un dicho que dice que tonto es aquel que vive de sus propias experiencias. O sea, si yo te digo, mira, no subas por ese puente porque justo en la mitad hay una tabla rota y casi no se la ve y tú te vas a ir abajo. Porque a mí me pasó. Pero yo lo que quiero es que no te pase eso. Yo me caí por ahí. Entonces tú aprovechas la información, vas por el puente y dices, no, en la mitad hay un hueco, listo, ahí está el hueco, y lo saltas. Tú aprovechas la información. Entonces yo no es que te estoy diciendo qué debes hacer. Yo te estoy previniendo de algo que a mí me pasó. Ya tienes la información. Ahora tú disiernes. ¿Me sirve? ¿No me sirve? ¿La voy a usar o no la voy a usar? Oh, no, es pura lámpara. Y te vas corriendo por el puente y ¡pum! Te caes en el hueco ese. Ya no es culpa mía porque yo te avisé. Ya no es culpa tuya porque no aprovechaste la información. Entonces, más que jugar o darte consejo es darte información. Lo que estamos haciendo ahora. Damos la información y tú sabrás qué haces con la información. La aprovechas, la utilizas bien o simplemente un video más y se acabó el día. Claro, porque es que en cierto punto también depende de cómo dan la información.
Porque hay personas que te dicen, no, eso no, porque es malo y ya. Por ejemplo, aquí usted se está expresando correctamente, ¿no? Ahí está el hueco, entonces si tú pasas por ahí te vas a caer. ¿No? Y hay personas que no pasan por ahí, punto. Y no te dan explicación y no te dan contexto. Entonces, ellos simplemente van a pasar por ahí porque no les dieron un porqué. Entonces, es como que la forma en la que comunican eso. Entonces, ¿por qué no se comunican de manera actual? En cierto aspecto de otras personas. Claro, es que, imagínate tú, tendremos que ser tan meticulosos nosotros cuando vamos creciendo, de ir entendiendo cómo me comunico contigo, cómo me comunico con otras personas, porque la comunicación no es igual en todo momento. Entonces, yo puedo ser muy efusivo y tú entenderme así. Tal vez otra persona necesita que yo sea enérgico o que sea grosero. Entonces, nosotros individualmente lo que debemos tener es los oídos abiertos. Venga donde venga o como venga la información, tratar de entenderlo. Y no satanizar tampoco al mensajero, porque lo importante es el mensaje. Okay. Bueno, vamos con la tercera ronda de preguntas, respetando cualquier creencia, opinión, religión, ¿ok? Iremos con la primera, un poquito controversial. ¿Usted cree en Dios? Creo en una fuerza, vale la redundancia, creadora del universo, a la que unos le llaman Jehová, otros le llaman Niño Dios, otros le llaman Jesús, otros le llaman Buda, Mahoma y los más de 10.000 dioses que existen. Es la misma fuerza que crea todo. Cada uno, dependiendo de donde tú naces, es tu creencia. Pero sigue siendo la misma fuerza que crea todo. Ok. ¿Cómo cree que nacieron los seres humanos? ¿Ya se va más por el lado de la ciencia, el lado de la fe? A mí me gusta mucho la ciencia, y la ciencia no es que está apartada de la fe, porque dicen que la fe es que crees en lo que está escrito en la Biblia. Entonces, si está escrito en la Biblia, eso fue. Pero la ciencia es que descubre si lo que está escrito es real o es falso. Los invito a que miren un video, el extendido, porque siempre nos gusta el resumido. Miren los videos de los Anunnakis. Es una historia, parece una de ciencia ficción, pero es muy pegada a lo que podría haber sido la creación del ser humano y la puesta del mismo en este planeta. Okay. ¿Usted cree en lo paranormal? ¿Le ha pasado algo relacionado con lo paranormal? Yo no creía, porque yo era de los que ver para creer, hasta que vi y creí. Sí, me tocó ver y era de día, era en mi propia casa. A mi esposa se le había aparecido varias veces un ente donde ella lo veía constantemente, tanto así que ella ya físicamente ya se estaba mermando, estaba enfermando porque ella lo veía constantemente. Y yo no lo veía, o sea, para mí eso era mentira. Hasta que un día, estando en mi casa conversando con mi esposa, y de día, porque no era ni de noche, estábamos conversando así como estamos tú y yo, cuando de repente yo miré hacia el fondo a una puerta que estaba abierta y vi un bulto con silueta de humano más alto que la puerta, como que si fuera una especie como de humo negro, con los dos ojos totalmente rojos como bolitas rojas. Y lo miré por unos segundos y nos miramos literalmente fijamente. Cuando yo volví la mirada de mi esposa y regresé a ver, ya se había desaparecido ese ente. Y lo pude ver muy claramente. Vuelvo, repito, era de día, no estaba ebrio, peor drogado. Entonces, desde ahí yo entendí que esto existe. No sé si es malo, no sé si es bueno. Creo en las distintas formas de vida que hay en el planeta y en lo que se llamarían, no sé, no son etapas, ya, no sé, mundos paralelos. Ok. ¿Usted cree que a lo largo del tiempo se ha modificado la Biblia? La historia dice que esto ha sido así. Lamentablemente para los creyentes, ellos viven y mueren por un libro. Cuando te das cuenta que en el universo, en el planeta, existen miles de millones de libros. Y hay libros mucho más antiguos que la Biblia, que hablan también de un Dios, de un creador. Las religiones que nosotros tenemos aquí en Occidente son mucho más jóvenes que las que tiene el Oriente. Las religiones de los chinos, de los hindúes,
Entonces, si tú te pones a ver, todos tienen un ser superior creador de todo. O sea, que hay alguien más arriba que nosotros. Y entonces, la manipulación de estos documentos lamentablemente sí ha ocurrido. Y les invito a que vean los videos que tiene History Channel del Concilio de Nicea. Ahí ustedes van a ver cómo se fue manipulando este tema de la Biblia y de los escritos de este tipo. Ok. Por último, ¿usted opina que Jesucristo, fue un santo durante toda su vida? O como se menciona en algunos textos, que sí tuvo pareja, que fue en este caso María Magdalena. De lo que he podido investigar de un lado y de otro, lo más importante que nosotros tenemos que ver en todo el tema de investigación es tener siempre la duda, tener el bichito ese de saber más allá de. A nosotros, en lo personal, hice la primera comunión, digamos que obligado, porque yo era un niño y ni sabía, me pusieron a entender las cosas de Dios. El catequista te enseña lo que le enseñaron a él y ahí muere, no hay más, ellos no investigan más allá de él. Pero con respecto a lo que tú dices de la vida de Jesús, que aparece cuando nace en un momento determinado y luego ya aparece adulto, y ese tiempo de niñez y juventud no está en ningún lado. Hay un libro que se llama El Libro Rojo de Jesús. En ese libro habla de la juventud de Jesús. En ese libro habla de que él fue a la India a aprender cosas de otro tipo, de religiones de otro tipo, meditación, los famosos ayunos, para qué sirven. Hoy sabemos que los ayunos son muy buenos, científicamente hablando. Entonces hay mucha información en la Biblia y en los documentos cristianos o documentos religiosos que nos ayudan a vivir. En cuanto a la vida secreta, digamos así, Jesús, imagínense ustedes, pónganse a pensar que es lo importante de ser joven, mente fresca, de que siempre tienes que entender que hay algo más allá de las cosas que nos cuentan. En esa época, un hombre de 20 y tantos años era imposible que sea soltero, porque eso se veía mal socialmente. Era imposible que un joven pasado sus 20 años no tenga pareja. Entonces era mucho más difícil de que Jesucristo con sus 30 y tantos años no tenga pareja. Hubiera sido visto como alguien raro. Y ahí podemos volver a la pregunta anterior que nos decía, ¿crees que se manipuló la Biblia? Claro, porque ahí no dice eso. Ahí habla del celibato, o el celibato, ¿no? De que no pueden tener hijos o pareja. Eso yo considero que, bueno, ya muchas investigaciones dicen que no pudo haber sido así por la situación política y social de la época. Él tenía que haber tenido pareja. Muy bien, vamos con la última pregunta. No puedo decir grupo de preguntas porque es una sola. Y es, ¿qué criterio debe tener un joven para votar? Ya cuando tenga la edad suficiente para hacerlo. En este país son los 16 años que te permiten votar. El criterio, más que el criterio, es irte empapando de la información. Mucha gente dice, la política a mí no me importa porque igual yo tengo que trabajar, gane quien gane. Y eso es muy falso. Porque depende mucho de quién haga las leyes para que tu entorno laboral, para empezar, tenga una forma de ser. Por darte un ejemplo, si vivimos lo que vivimos el día de hoy, el político dice muy bien, reduzcamos el Estado, o sea, eliminemos personas de sus trabajos. Eso es lo que dice. Empezamos a eliminar a esas personas, probablemente si tú votaste y te quedaste sin trabajo, por no enterarte que esta persona tenía la tendencia de reducir el Estado, te afectó directamente a ti. O tú le afectaste a tus padres, porque fueron tus padres los que fueron despedidos, por darte un ejemplo. Entonces, ¿qué criterio tengo que tener yo? Tiene que ser curioso, verificar no quién está de candidato, sino cómo es la vida de ese candidato. Porque imagínate tú que la gente decía en su momento que el de la derecha no roba porque son empresarios y saben hacer plata y tienen plata y todo. Que el de la izquierda no roba porque, o sea, cada uno tiene su tendencia política. Pero ustedes tienen que saber la clase de persona que está postulada.
Lamentablemente nosotros no tenemos muchos referentes buenos porque nos venden ideas equivocadas, que es el empresario que da el trabajo y tenemos que votar por la gente que es millonaria porque ellos saben hacer plata. Y lamentablemente lo que nos han demostrado los millonarios es que saben robar. O sea, saben hacer plata pero para su favor. El criterio es el análisis. Yo me declaro socialista. Y no es que el socialismo del siglo XXI, entonces eres correísta o eres chavista, quítense eso de la cabeza. El que uno tenga una tendencia política no lo arrima a un candidato siempre. O sea, porque soy socialista, entonces soy correísta. No, a mí me da lo mismo que venga otra persona que tenga mi misma ideología, que quiera exactamente lo que yo quiero, que el Estado trabaje, que haga empresas y que esas empresas le den trabajo a la sociedad y que lo que se gane se revierta en la sociedad. Más educación, más salud, mejores trabajos. Porque si ustedes se fijan en este momento, ¿qué es lo que les pasa al joven ecuatoriano, digamos estándar, o sea, la mayoría? Usted se gradúa, sale de bachiller, va a la universidad, da el examen, y no es que no lo apruebe, puede ser que lo apruebe, pero para su carrera solamente hay 100 cupos y tenemos que hay 1000 que han alcanzado el puntaje para entrar, pero como el gobierno quitó recursos de esa universidad, ya no va a haber 1000 puestos, 1000 bancas para usted, solamente hay 50, eso lo deja usted afuera. Entonces, el criterio para votar es analizar cuáles son esas propuestas reales y ver cómo es ese candidato en su vida personal. Porque si en su vida personal es un desbaratado, ¿qué cree que le va a pasar cuando sea su jefe? Lo va a desbaratar a usted, que es lo que ha pasado un sinnúmero de veces. Entonces es muy importante no solamente ser el fanático que coge la bandera y no. Piense en la persona que está ahí, cómo es el entorno íntimo de esa persona, que investigue, sea curioso. Entonces el criterio, sinceramente, nosotros estamos con una cuesta hacia arriba en este momento a nivel país, y a nivel Sudamérica es lo mismo. Nos hemos enamorado de los gringos, no que la derecha, que los gringos investiguen. El país más endeudado del mundo es Estados Unidos. El país que más ha invadido otros países es Estados Unidos. Entonces usted está votando por una política de un país que está enseñado a saquear, a invadir, a hacer guerras, y eso no le beneficia a usted. Entonces el criterio para votar, créanme que es muy serio el ir y ponerse delante de una papeleta y rayar, porque mucha gente lo está tomando, vota por cualquiera, igual yo tengo que trabajar, gane quien gane. Entonces es importante conocer un poquito, ser curioso, esto es de ser curioso, ver noticias internacionales, la historia, entonces, y quererse uno mismo, porque si yo me quiero, yo trato de que todo lo que está a mi alrededor sea parecido a lo que yo pienso. Yo no puedo ser tu mejor amigo si yo sé que tú a tus trabajadores no les pagas puntualmente. Entonces, yo digo, oye, pero ¿por qué? Pues si tú tienes plata, ¿por qué no le pagas puntual? No, es que ellos pueden esperar. Y de repente te veo como candidato a ti. Yo ya sé cómo tú eres con tus trabajadores. ¿Qué crees que va a pasar cuando tú seas presidente de este Ecuador? Vas a hacer lo mismo. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. El criterio nace del conocimiento, no de la propaganda que nos están haciendo. Vayan, investiguen, familia, de qué son, cómo tuvieron la riqueza, cómo llegaron al poder. Lamentablemente nos manipulan bastante, y quien nos manipula bastante es el norte, Estados Unidos. Y nosotros somos esbirros de esa gente. ¿Y esa gente qué es lo que hace? Robar. Mucha gente los pone como, no, es que son los defensores de la libertad. Pregunten a alguien sincero que viva en los Estados Unidos y allá hay libertad. Allá lo que hay es esclavitud. Allá es trabaja. Entonces es una tristeza, pero nos estamos yendo a un hueco que nos están llevando a propósito. Y los jóvenes tienen parte de responsabilidad en eso, porque ustedes votan. Muchos deciden mantenerse en lo que es la ignorancia, porque como dice usted, si ellos se pusieran a investigar un poco,
Porque muchas personas piensan que hay candidatos que salen de la nada y no, hay personas que llevan como que un cierto tiempo dentro de la política, pero no de manera al ojo público, ¿me explico? Entonces no saben todo lo que esa persona trae detrás. Si se ponen a investigar un poquito antes de votar, pueden ver como que la sombra que ellos van dejando. Pues. Lamentablemente la política, si ustedes se fijan, la política no es para los pobres. Ustedes no ven candidatos pobres. ¿Por qué el rico se afana a ser político? Él quiere atender al pobre. O sea, yo millonario, a mí qué me importa que tú comas, que tu hijo vaya a la universidad, que tu papá tenga trabajo, a mí no me importa. Pero ellos necesitan el poder. Entonces, el pobre, si ustedes se dan cuenta, no hay un candidato que venga de abajo que no pinte nada, porque esa gente no es necesaria, en esos niveles no le paran bola. Dios quiere que algún día un muchacho de cualquier parte, de un colegio fiscal, de una universidad pública, salga a hablar en una tarima y convenza y venga con el espíritu de querer sacar todo esto adelante. Los primeros en estar reclamando los derechos deben ser los jóvenes. Los jóvenes deben pararse en las mesas de clase y exigir que se les enseñe bien, que se les enseñe cosas que nos sirvan para el futuro. Entonces, tener criterio para votar es importantísimo. No lo tomen a la ligera, investiguen, pero investiguen al individuo, no al partido lo que promete. Vean su vida íntima, su fondo, sus empresas, hablen, si tienen, Dios quiera, tengan la oportunidad de hablar con uno de los empleados de esas empresas, para que vean, porque si es un buen jefe, no, él es extraordinario, yo voy a votar por él a ojos cerrados, porque es un jefe extraordinario, o lo contrario, es infeliz aquí, no nos paga, no nos da transporte, no nos da lo básico. Entonces, el criterio es importante. ¿Y qué criterio tener? La investigación, de ahí sale el criterio. Okay. Bueno, ya con eso terminaríamos la sección de preguntas. Le agradezco mucho, señor Carlos, por responder.